¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la clase de hoy, ¿ya? Listo. Ya nosotros habíamos empezado a trabajar lo que era la forma farmacéutica. A ver, voy a tomar asistencia. Bustos Arce. Buenos días, Miss presente. Buenos días. De la Cruz Tazaico. Presente, Miss. Buenos días. ¿Cómo estás? Flores Reyes. Freire Neira. Guaguasonjo. Buen día, Miss presente. Listo, muy bien, Guaguasonjo. Huaraca. Quispe Huaranca. Yalta. Paredes. Partapuscan. Menéndez Vilca. Presente, Miss. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Menéndez Irpaya. Villanueva. García Rodríguez. Ya, muy bien, García. Busca. ¿Listo? ¿Alguien que falte, por favor? Ya, a ver. Vamos a empezar. Entonces, nosotros habíamos trabajado el día lunes referente a la forma farmacéutica, ¿no? En el caso de las formas farmacéuticas, nosotros primero habíamos visto lo referente a los componentes del medicamento. En todo medicamento siempre veíamos lo que era el principio activo. Vamos a ver aquí, en esta parte. El principio activo, ¿no? La sustancia activa que también se le conoce. Es lo que va a hacer efecto o lo que va a producir el efecto principal, ¿no? El efecto deseado, lo que nosotros buscamos. Eso viene a ser el principio activo. El adyuvante viene a ser aquel componente que va a ayudar a potenciar este efecto o este principio activo. Son sustancias agregadas. El vehículo, más que todo, nosotros lo podemos encontrar en las sustancias líquidas, en las presentaciones líquidas. Y aquí pues viene a ser diferentes tipos eh, de líquidos. Puede ser alcohol, puede ser agua, ¿no? Por ejemplo, ya les había mencionado lo que eran los medicamentos para la tos, que básicamente su vehículo viene a ser alcohol, ¿no? Listo. Después tenemos lo que es el conectivo, que se le adjuntan para modificar las características organolépticas, o sea, ayudan a mejorar el sabor de los medicamentos. Eso es lo que hace el conectivo, ¿no? En algunos casos nosotros nos habremos encontrado con sustancias, con medicamentos, ya sea sólidos, líquidos, que tienen un sabor bastante peculiar, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los niños,
ellos sí necesitamos que el sabor cambie, ¿no? La textura, eh, se le hace algunos agregados más. Esos vienen a ser los conectivos. Todo lo que pueda percibirse a través de los sentidos, como por ejemplo el color, el olor y el sabor, eso lo cambia los conectivos. El color, podemos ver que hay medicamentos que son bastante básicos, que normalmente son de color blanco, pero en algunas ocasiones les cambian los colores, ¿no? Después, el olor. El olor también en algunos medicamentos suele ser muy fuerte, por ejemplo, en el caso de las vitaminas o en el caso, pues, de, por ejemplo, sustancias que son hechas a base de órganos de animales, ¿no? Entonces puede ser un poquito fuerte. Esto también es cambiado por los conectivos. Y el sabor, como ya sabemos, pues normalmente se les agrega sabores peculiares, más que todo saborizantes de fresas o de otras frutas para que sea aceptado, ¿no? O inclusive los hacen un poquito más dulces para que estos medicamentos no tengan ninguna dificultad, como vuelvo a repetir, en el caso de los niños. Los niños pues son bastante difíciles, ¿no? Y son bastante perceptivos, especialmente en el sabor. Y ellos al momento de repente de pasar los medicamentos, se les activa el reflejo nauseoso y pues lo suelen vomitar, lo suelen botar, ¿no? Por eso es que para ellos más que todo va dirigido el conectivo, ¿ya? Mm, listo, Freire, muy bien. Tu asistencia, ya. Puerta, ya, muy bien. Ujú, listo. No, hoy día Disculpe, examen. interrumpí, soy Puertapuzcán. Sí, sí, puerta. Sí, ya ¿Este día no vamos a tener el examen? hoy día examen, no, si el lunes yo tomé examen. Ay, disculpa, me estoy volando. Lo que pasa es que hoy día tengo llenado de mi techo en mi casa y ahorita estoy cocinando mis. No voy a poder estar en. ¿Me da permiso, por favor? Ya, eso depende de ti, puerta. No justifica porque no voy a estar, ahora estoy en la cocina, mis, tengo harta gente. Bueno, pues eso ya te lo dejo a criterio tuyo, puerta. Muy bien. Entonces, como les decía, bueno, pues más que todo los niños son los más perceptivos, ¿no? En este aspecto. Por eso es que eh, se utilizan estos agregados, ¿no? Muy bien. Después nosotros vimos los objetivos, también vimos o repetimos lo que eran los 5 correctos, que es muy importante para nosotros reincidir en esto para evitar las confusiones, ¿no? Para evitar que de repente la persona pueda equivocarse al momento de administrar un medicamento. Ya saben, paciente, medicamento, hora, dosis, día. Esos son los 5 importantes, ¿no? Las formas farmacéuticas. Dentro de las formas farmacéuticas, nosotros también habíamos mencionado las formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas y otros tipos de medicamentos que también se pueden agregar, ¿no? Habíamos empezado con las formas farmacéuticas sólidas, las que vienen sólidas. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, los polvos, ¿no? El polvo, así tal cual viene en su presentación, de esa forma también se administra. Vienen a ser compuestos por una o varias sustancias, que quiere decir que dentro de sus componentes puede tener un principio activo o varios, ¿no? O sea, pueden servir para varias cosas también. Un ejemplo de ello tenemos el sulfanil. A ver, en el caso del sulfanil, viene a ser un antibiótico en polvo,
¿no? Se utiliza mayormente, como dice ahí en su etiqueta, para poder, pues, para las heridas, para quemaduras leves, pero se utiliza en polvo, para poder regenerar la piel. En este caso, se utiliza más que todo para las heridas, especialmente las heridas abiertas, superficiales. Ustedes saben que en el medio ambiente existen muchos microorganismos y para evitar una futura infección, después de una adecuada limpieza se utiliza el sulfanil, ¿no? Listo, esto es en polvo. Después también teníamos lo que eran los papelillos. Dentro de los papelillos nosotros tenemos el medicamento que viene de repente en hojas dobladas que tiene una dosis específica, como el ácido bórico. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, ustedes busquen, ¿para qué sirve o qué función tiene el ácido bórico? ¿Para qué sirve el ácido bórico? A ver. Para tratar algunas infecciones del pie, profesora. Muy bien. Se utiliza más que todo como antifúngico, ¿no? Puede ser como antifúngico, puede ser de repente, a veces esos mismos hongos que salen en el pie producen mal olor. Entonces, el ácido bórico lo que hace es bloquear el mal olor, especialmente en los pies, ¿no? Entonces, esto viene a veces en papelillos o en una dosis específica en una bolsa, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando el médico recetaba una dosis que no existía en el mercado, por ejemplo, ustedes conocen el paracetamol, ¿no? El paracetamol de 500 miligramos, por ejemplo. Muy bien, viene en 500 miligramos, pero si de repente el médico recetaba en paracetamol 300 miligramos, eso no lo íbamos a conseguir en ninguna farmacia, en ninguna. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? El hospital o el laboratorio se encargaba de dosificar este paracetamol, ¿no? Y lo podía entregar ya sea dentro de estos papelitos, o sea, hacían una dosificación especial, ¿ya? Muy bien. Sobres. En el caso de los sobres, viene a ser pues mayormente un medicamento que viene en polvo o granulado y que se va a disolver. Este sobre es impermeable, o sea, no va a dejar pasar la humedad, ¿no? No se va a deteriorar con facilidad. A ver, sería importante que ustedes vayan buscando ejemplos de cada una de las formas farmacéuticas, ¿no? Las que vamos pasando. Las que les estoy poniendo vienen a ser un ejemplo ya preestablecido, pero es importante porque en la próxima actividad que les deje, ustedes van a tener que poner un ejemplo por cada tipo de forma farmacéutica, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la lisina. La lisina viene a ser un medicamento que se utiliza para la digestión, ¿no? Y viene en sobres impermeables para poder dárselo a la persona. También tenemos otros sobres que se disuelven, que vienen a ser pues vienen en polvo, como les digo, o granulados para poder disolverlo en la mitad de un vaso con agua. Y esa dosis es la exacta que la persona puede tomar, ¿no?
Sobres hay, ese sí hay en gran cantidad. A ver, un ejemplo de medicamento en sobre. Profesora, el fluibroncol en sobre. ¿Cuál? ¿El qué? Perdón, no te escuché, hija. Profesora, el fluibroncol en sobre. Luz broncol. Fluibroncol. Ah, ya, 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 ya. Ya, muy bien. Ese, por ejemplo, se utiliza para poder disolver las secreciones a nivel bronquial, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, la persona está con bronquitis, con un proceso respiratorio. Muy bien, listo. Entonces, eso viene en sobre. Muy bien, listo. Gracias, García. Después tenemos las cápsulas. Sabemos que las cápsulas vienen a ser bastante blandas, ¿no? Porque su envase o la parte externa de la cápsula es de gelatina. Tiene un componente gelatinoso. Inclusive ustedes, cuando tocan la cápsula con la mano húmeda, se pega a sus dedos, ¿no? Puede tener dentro de su contenido quizá polvos, así, está todo bien pulverizado, el medicamento, el principio activo viene en polvo, puede ser el contenido granulado, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, la primera imagen y en la parte inferior, o estos que vienen a ser líquidos, ¿no? Listo, entonces, ¿cuál es la finalidad de esta cubierta gelatinosa? Esta cubierta gelatinosa lo que hace es que va a proteger el tubo digestivo. Desde el momento en que ingresa a nuestra boca, a nuestro tubo digestivo, va a ir disolviéndose poco a poco, ¿no? Una vez que llega al estómago, recién se va a disolver por completo esta cubierta gelatinosa y va a permitir recién liberarse al principio activo, al medicamento que está en el interior, ¿no? Y esto va a minimizar o va a disminuir el daño que pueda tener la persona, por ejemplo, gastritis. Por eso es que nunca, 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 nunca se debe solamente consumir o administrar el interior de la cápsula, ¿no? Hay personas que, ¿qué es lo que hacen? Abren la cápsula y solamente toman el interior. Eso no se debe hacer. Por algo tiene esta cubierta, ¿no? Tiene su motivo, tiene una razón. Tenemos tres tipos de cápsulas. Las rígidas, que vienen a ser estas, ¿no? Las rígidas ustedes ven que son un poquito más duras, son un poco más eh, tensas, ¿no? Las blandas, que vienen a ser estas que inclusive son transparentes, cuando nosotros las presionamos, se vuelven bien, se aplastan, ¿no? Y las perlas, que vienen a ser o suelen ser casi transparentes. Por ejemplo, en, en lo que es rígida, un medicamento que viene en cápsula rígida viene a ser la venlafaxina, ¿no? Que es un tratamiento para la ansiedad. Tenemos en blandas la amoxicilina. La amoxicilina también viene en cápsulas. En perlas, por ejemplo, la vitamina E o la vitamina A, ¿no? Entonces, esos son los tipos de cápsula. ¿Cómo? Las cápsulas vienen de dos colores, mayormente las que son rígidas y las blandas, vienen de dos colores, ¿no? Por separado. Una de ellas, uno de los extremos, es más largo y es el que va a tener el contenido y el otro es más corto. Entonces, el extremo más largo va a introducirse dentro del más corto, ¿ya? Para poder proteger o proveer una protección al contenido, para que no sea tan fácil separar estos dos extremos, ¿no? Bien. Las tabletas vienen a ser formadas por el medicamento, o sea, por el principio activo,
También tienen otros componentes que se le agrega como azúcar y goma arábica. ¿Qué es lo que hace la goma arábica? Hace que todos estos componentes se compacten, se puedan integrar, ¿no? Y no se separen. Son aglutinadas, o sea, se juntan, ¿no? Se juntan, se mezclan estos componentes para poder formar las tabletas. Y pueden tener diferentes formas. Por ejemplo, tenemos de forma circular, como ustedes pueden apreciar aquí, esta tableta rosada, la blanca más pequeña, esta blanca mediana y la blanca grande. Tenemos la forma discoidea. ¿Cuáles creen ustedes que sean las formas discoideas? ¿Cuáles vienen a ser los que tienen formas discoideas? La segunda, Miss. ¿Cómo? La segunda, Ya, muy bien. La segunda, esta de aquí, viene a ser forma discoidea, ¿no? O como nosotros le decimos, pues forma ovalada, ¿no? Esas vienen a ser las discoideas. Perfecto. Ujú. Listo, muy bien. Esta de aquí también, la primera, también viene a ser una forma discoidea, ¿no? Y por último tenemos las formas prismáticas, que viene a ser esta tercera. ¿Por qué? Porque tiene pues lados como si fuera un hexágono, ¿no? Un pentágono, así tiene varios lados. Esas son las prismáticas, ¿ya? Listo, estas vienen a ser las tabletas. Fíjense que algunas tienen, esta primera tiene una raya en medio, ¿no? ¿Cómo les podría decir? Una línea, ¿no? Divisoria. ¿Esto qué significa? Que esta tableta sí se puede partir. Esta línea que tiene viene a ser el lugar por donde nosotros podemos partirlo y las dosis partidas o cuando se divide esta tableta tiene la misma dosis o dosis similares una con la otra, ¿no? Esta también tiene, esta de aquí, la que es prismática, no tiene, porque aquí muestra en la parte anterior y en la parte posterior. No tiene, ¿no? No tiene. Entonces, ¿qué significa? Si no tuviera, ¿qué nos indica? Si no tuviera el esa línea divisoria, sistema completa, Miss. que se debe administrar de manera completa. Muy bien. No se puede dividir, no se puede partir, igual que esta tableta circular. Esta de aquí sí tiene, esta más pequeña no tiene y la última tampoco tiene, ¿no? Entonces nosotros tenemos que verificar eso, porque nosotros no nos podemos arriesgar si es que no tiene línea divisoria porque nos puede salir una dosis mayor que la otra, ¿ya? Listo, entonces estas vienen a ser las tabletas. Ejemplos de tabletas, uff, en gran cantidad. Ojo, miren lo que les estoy diciendo, lo que se les va a dejar en la actividad. En la actividad ustedes van a tener que poner de cada una de las formas cada una de las presentaciones, por ejemplo, un ejemplo de medicamento en polvo, un ejemplo de medicamento en papelillo, un ejemplo de medicamento en sobre, un ejemplo de cápsula, un ejemplo de tableta. Acuérdense que de preferencia tiene que ser medicamento genérico, no comercial. Ya nosotros mayormente trabajamos con los medicamentos genéricos. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Grajeas. En el caso de las grajeas, vienen a ser circulares, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la tableta? Porque es muy parecida, ¿no? A las tabletas circulares pequeñas. Estas grajeas tienen una cubierta y cuando la van a ver, tiene una cubierta brillosa. En cambio, la tableta es opaca, no tiene brillo, ¿no? ¿Y por qué tiene ese brillo la grajea? La grajea
porque tiene una cubierta de azúcar, ¿ya? Es dulce. Esto le va a permitir tener un buen sabor y protege de la humedad. O sea, va a evitar que se disuelva fácilmente, ¿no? Tenemos dos tipos de grajeas. Tenemos las grajeas entéricas y las grajeas simples. Las grajeas entéricas tienen una cubierta extra, una cubierta agregada que va a impedir, ¿por qué se le llama entérica? Porque va a impedir que exista un daño a nivel del estómago, ¿no? Todo con la finalidad de tener una protección en la cubierta del estómago y evitar pues futuros problemas como la gastritis. Esas son las grajeas entéricas, porque hay personas que consumen grajeas no solamente 3 días o una semana, sino que tienen que consumir grajeas por su tratamiento durante mucho tiempo, ¿no? Eso es básicamente. Después, en las grajeas simples, esas sí solamente tienen esta capa de azúcar, ¿no? Ese sabor dulce, tienen una sola protección, ¿no? Esas son simples porque son guiadas básicamente para medicamentos que se van a utilizar una sola vez o por muy pocos días, ¿no? Como por ejemplo aquí, la buscapina. ¿La buscapina para qué sirve? A ver, ¿ustedes saben para qué sirve la buscapina? Miento, profesor. Mm, Para el estreñimiento, profesora. Para el estreñimiento. No precisamente para el estreñimiento, pero está cerca. Dolor Cólico, abdominal. dolor de estómago. Ajá, para el dolor de estómago, ¿no? Viene a ser el bromuro de iosina. Y como dice aquí, es un antiespasmódico, o sea, va a evitar que por las contracciones o el movimiento del estómago produzca esos cólicos, ¿no? Produzca ese dolor. Muy bien. Entonces, esto no se usa todo el tiempo. La persona no va a estar constantemente consumiendo la buscapina. Por eso es que es una grajea simple nada más, porque se aplica o se administra solamente en el momento del dolor, ¿no? 1 día, 2 días o máximo ya hasta 3 días. Suficiente, ¿no? Entonces, igual, un ejemplo de grajeas, ya sea entérica o simple, no importa. Listo, en el caso de los comprimidos. En el caso de los comprimidos podemos encontrar muchos, son diversos, ¿no? Los comprimidos, a diferencia de las tabletas, porque tienen una forma muy similar, tienen una forma muy parecida. Por ejemplo, los que son así discoideos, los que son elípticos o de repente ovoides, estos vienen a ser bastante duros. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así comprimidos? Porque son obtenidos o son procesados por compresión. O sea, todos sus elementos que conforman el comprimido van a ser prensados en una máquina especial, ¿no? Entonces, no es como la tableta que se junta, se adhiere, ¿no? Se forma, se hace la forma y se junta o se mezcla todos sus elementos. No, aquí se hace por compresión. Es como si fuera agregarle un peso para que todos sus elementos se compacten. Listo. ¿Qué tipos de comprimidos tenemos? Tenemos diferentes tipos de comprimidos. Uno de ellos viene a ser el comprimido convencional, que al tener esta línea divisoria sí se puede partir y sí se puede triturar, ¿no? Pero se tiene que hacer en un mortero, así como el que utilizamos para chancar el ajo, igualito. Ahí lo podemos triturar. ¿En qué casos? Solo, ojo, en casos excepcionales. Hay excepciones. Por ejemplo, tenemos lo que es cuando la persona tiene dificultades para deglutir, o sea, no puede pasar el comprimido completo,
¿no? Ahí se puede triturar, ¿ya? ¿Por qué? No se va a disolver tan rápido como la tableta. A diferencia de la tableta sí se disuelve rápido. El comprimido no, demora más tiempo, ¿no? Muy bien. Después tenemos los comprimidos masticables. El comprimido masticable se puede masticar antes de tragar. Estos sí son blandos. Estos son diseñados específicamente para poder ser masticados, para que desde el primer momento el contacto o al triturarlo con los dientes, pues vaya haciendo efecto. Los comprimidos multicapa tienen varias capas de diferentes colores y estas son los tipos de comprimidos más duros. No se pueden triturar, no se pueden partir, definitivamente se tiene que administrar completo, ¿no? Los comprimidos sublinguales se disuelven debajo de la lengua, se coloca debajo de la lengua para ser disuelto. El comprimido recubierto, en este caso el comprimido recubierto va, y ahí dice, ojo, siempre es bueno mirar en la caja, mirar en el envase qué tipo de comprimido es para no cometer errores, ¿no? Dice ahí comprimido recubierto. Si es recubierto significa que cumple la función de evitar problemas gastrointestinales. Por lo tanto, no se debe, no es que no se pueda, sino que no se debe partir ni tampoco triturar, ¿ya? Los comprimidos efervescentes, esos sí se pueden disolver en agua antes de ingerirlos. Es algo parecido al sobre, ¿no? Pero en el sobre pues ya viene pulverizado o viene en gránulos. En cambio, este viene la dosis completa en un solo comprimido. Comprimido bucodispersable se va deshaciendo con la saliva. Ya no es necesario ni siquiera masticarlo como el comprimido masticable. Al primer contacto con la boca, con la saliva, ya se empiezan a disolver, ¿no? Se deshace. Comprimido para chupar, como por ejemplo esos caramelos que se utilizan para poder anestesiar en los problemas de la garganta, cuando a veces uno tiene ronquera, cuando tiene de repente escozor a nivel de la garganta, lo siente inflamado, entonces anestesian, esos son comprimidos para chupar, ¿no? Hasta que se disuelve completamente. Comprimido de liberación modificada. Son parecidos a los comprimidos multicapas, pero, como dice ahí, no se deben o no se pueden partir ni triturar. ¿Por qué? Porque estos medicamentos o estos comprimidos son especiales. ¿Cuál es la particularidad de estos de liberación modificada? Normalmente un medicamento, ¿cuánto dura su efecto? Dura 6 horas, 8 horas. En este caso de liberación modificada, va liberando poco a poco su dosis. ¿Para qué? Para que dure un tiempo más largo. Por ejemplo, que dure 12 horas, que dure 24 horas, ¿no? Entonces dura más tiempo que un medicamento común. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver los ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, comprimidos, el comprimido convencional, ¿no? O el comprimido común. En este caso, por ejemplo, tenemos el ciprofloxacino, ¿no? El ciprofloxacino es un comprimido común, puede venir en varios colores, quizá, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros lo vamos a encontrar y lo podemos consumir, ¿no? Listo. Después tenemos aquí los comprimidos masticables. En este caso puse el Montelukast, que viene a ser un medicamento que se utiliza para la digestión. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, estos son los comprimidos multicapa,
¿Se dan cuenta que tienen varios colores? Este, por ejemplo, es de 3 colores, ¿no? Tiene la parte superior e inferior del mismo color y la del centro tiene un color rojizo, en este caso. Aquí tiene 3 colores diferentes, aquí podemos ver, pero estas no se deberían, no se pueden partir porque son muy, muy duras, muy compactas y tampoco se pueden triturar, ¿no? Estas se deben consumir de preferencia completas. Este viene a ser un comprimido sublingual, el ketorolaco. Miren, son pequeñitas nada más. Estas se van a disolver en la mucosa sublingual, debajo de la lengua. Los comprimidos recubiertos. Dense cuenta aquí. Ay, ¿dónde está? Ah, aquí está. Miren, al momento de partirlos, estos recubiertos, de todas maneras se ve esa capa externa, ¿no? O sea, por dentro está el principio activo, todos sus elementos, pero ahí en la parte externa tiene una capa y se nota claramente si es que nosotros lo llegamos a partir. Esa recubierta es lo que evita los daños gástricos, ¿no? Tenemos los comprimidos efervescentes, los que se disuelven en agua. Tenemos también los comprimidos bucodispersables, o sea que solamente es necesario que lo coloquemos en nuestra boca y se va a disolver rápidamente con la saliva. Quizá podemos sentir como una sensación efervescente en nuestra boca, ¿no? Puede suceder. A veces se dispersan o se disuelven de esa manera. Los comprimidos para chupar, por lo que les decía, ¿no? Para problemas de repente locales, para la garganta, ¿no? Y los comprimidos de liberación modificada. Por ejemplo, este comprimido de liberación modificada, ¿cuánto tiempo de acción dura? ¿Cuánto dura su efecto? 8 horas, Miss. No, no dura 8 Eh, horas. ¿Cuál? La de sublingual, el No, 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 partido no, como no, lo no, no. Esta que estoy señalando, la de comprimido de liberación modificada. 4 horas. 24 horas. Y ahí dice, ¿no? Un comprimido cada 24 horas. ¿Por qué? Es el naproxeno, pero el naproxeno no, normalmente su efecto, o sea, los naproxenos que nosotros consumimos tienen un efecto de 8 horas como máximo, ¿no? O sea, su efecto dura 8 horas. Pero en este caso, como es especial, es de liberación modificada, va a durar 24 horas. Para quienes específicamente miren ahí en su caja, dice, ¿para qué sirve? Dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor dental, dolor menstrual, estados febriles, solamente para adultos de 18 a 65 años. Nada más, no se puede aplicar en menores de 18 años, ¿ya? Listo, entonces ahí está bien claras sus indicaciones. Muy bien. Listo, esos son los tipos de comprimido que nosotros podemos encontrar. Las píldoras. Las píldoras son parecidas a las grajeas, son de forma esférica. Ya muy poco se utilizan las píldoras, más que para las píldoras anticonceptivas, ¿no? Y están constituidas por una masa plástica formada por uno o varios fármacos unidos con un excipiente adecuado. Si son de tamaño muy pequeño, se denominan gránulos, pero normalmente los encontramos en las píldoras anticonceptivas, ¿no? Son así redondas, tienen un aspecto también, contienen azúcar, se demoran en su liberación, o sea, demora un tiempo para poder hacer efecto. Por ejemplo, ¿cuántas pastillas anticonceptivas se consumen? ¿Cómo es el consumo? ¿Cómo es la administración? En este caso, Una diaria, una diaria, muy bien, una diaria, ¿no? Entonces, esto nos quiere decir, pues, que
que el medicamento tiene un tiempo de liberación también de 24 horas, ¿no? Muy bien. Esta, por ejemplo, vienen a ser las píldoras bifásicas, las de 2 colores, bifásicas. ¿Por qué? Porque desde el día 1 hasta el día 21 vienen mayormente los anticonceptivos con el principio activo, pero a partir del día 22 vienen agregadas unas vitaminas, ¿no? Hasta el día 28. Normalmente los ciclos son de 28 días, por eso es que están ya prediseñadas así, 28, aunque sabemos que hay mujeres que tienen ciclos de 30 o de 32 días. Pero bueno, en el caso de que consuman píldoras anticonceptivas, al día 28 después, el día 29 empiezas de nuevo, 1, 2, 3, así. Empieza, no se descontinúa, ¿no? No se debe descontinuar. Listo. Los supositorios. También ya habíamos visto que eran como la forma de una bala, ¿ya? En este caso hay una parte que tiene recta, que es la parte, el extremo final, y el extremo inicial viene a ser cónica, ¿no? ¿Para qué? Para tener mayor facilidad al momento de ingresar al recto, por medio del ano, ¿no? Entonces, como su elemento principal viene a ser la glicerina, por ejemplo, en los supositorios, mayormente son los supositorios de glicerina, pero ojo, también hay otros medicamentos que se administran en forma de supositorio, ¿ya? Entonces viene así como si fuera una bala, ¿ya? Y se van disolviendo con la temperatura del recto, con la temperatura del cuerpo. Poco a poco se va disolviendo y se va absorbiendo, porque recuerden que el recto viene a ser una de las partes más, tiene bastante circulación, ¿no? Entonces va a absorberse rápidamente. Listo. ¿Para qué se utilizan mayormente los supositorios? Para el estreñimiento, profesora. Para el estreñimiento. Muy bien, mayormente se utiliza para el estreñimiento. Listo. Los óvulos. Los óvulos también hay que tener cuidado, como yo les dije en algún momento, que hay personas que piensan que pueden ser comprimidos, ¿no? Tienen la forma de un comprimido, tienen la forma de una tableta grande. Entonces, en este caso hay que advertirles por qué vía se tiene que administrar. Esto es administrado solo por vía vaginal. ¿Qué contiene? Tiene glicerina, porque la glicerina lo que va a hacer es tener una facilidad al momento de administrarlo, ¿no? Y también tiene parte de gelatina, es un poco gelatinoso para que pueda disolverse también con el calor del cuerpo, ¿ya? Tienen una acción local, o sea, quiere decir que mayormente se utiliza para problemas a nivel vaginal, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces ya saben, por lo pronto ahí van buscando lo que son los medicamentos de forma, cada uno de los sólidos, sobres, papelillos, polvos, tabletas, comprimidos, los que son píldoras, los que son grajea, ¿no? Los supositorios, todo eso. Uno de cada uno, un ejemplo de cada uno. Ya está. Pasamos ahora a lo que es la forma farmacéutica semisólida. Ya está, pasamos aquí. La forma farmacéutica semisólida tiene, dentro de su envase, tiene una consistencia un poco más blanda, ¿no? No es compacta, no es dura como la forma farmacéutica sólida. Es un poco más blanda y al contacto con el cuerpo pues se va a disolver. No confundir con los supositorios y con los óvulos,
¿Por qué no se incluyen dentro de las semisólidas? Porque dentro de su empaque no vienen blandas, vienen duras, ¿no? Que recién con la temperatura del cuerpo empiezan a disolverse. Es muy diferente, ¿ya? Listo, entonces empezamos. Tenemos en primer lugar dentro de las formas farmacéuticas semisólidas las pomadas. Dentro de su envase viene en una consistencia blanda, como ve aquí, ¿no? Son preparados para uso externo, nada más, mayormente. Son de consistencia blanda, untuosos. ¿Qué significa untuosos? Que se pueden dispersar fácilmente. O sea, cuando nosotros lo colocamos sobre la piel o sobre la mucosa que queremos aplicar, fácilmente se va a dispersar, ¿no? Se va a extender. Se extiende por fricción suave, no podemos ser muy bruscos, ¿no? Se extiende por fricción suave y además no hay necesidad porque fácilmente se puede extender. Y se hace sobre una superficie del cuerpo, de preferencia que esté limpia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pomada, la betametasona, ¿no? La terramicina también es una pomada. Viene en una consistencia un poco más blanda, pero demora un poquito de tiempo en disolverse, ¿no? Listo, la terramicina viene a ser una pomada oftálmica. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando tiene conjuntivitis, se aplica esta pomada, ¿no? Es de un color amarillo. Listo, vamos a ver. Ya ven, miren, así viene la consistencia de la pomada. Las pastas. En el caso de las pastas, vienen a ser pomadas que tienen el 50% de su peso en polvos insolubles. Ay, disculpen que estoy hablando medio raro porque estoy con alergia y tengo la nariz tapada. Listo. En este caso, las pomadas tienen polvos insolubles. Miren cómo, por eso se le llama pastas, porque su consistencia es así bien pastosa, ¿no? Un poco difícil de disolver. Absorben las secreciones cutáneas, se aplican con espátulas y se secan y quedan rígidas. Ejemplo. Ustedes han visto esas pastas que se utilizan para las escaldaduras, ¿verdad? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda cuando se aplica estas pastas para las escaldaduras? ¿Cómo se aplica? O ¿cómo queda, mejor dicho, el resultado después que las hemos aplicado? Mm, y queda, profesora, queda algo duro cuando le aplican a los bebés. Queda algo blanco, pero no se llega a absorber como algo que le pones en la piel y queda normal, no queda el color de la crema. Ajá, claro. Queda como una capa, ¿no? Como una capa blanquecina, así como los bloqueadores, ¿no? Entonces, esas son pastas, ¿ya? Esas son pastas. ¿Por qué? Porque esta capa, esta recubierta que no se ha disuelto, lo que va a hacer es proteger, va a ayudar a regenerar la piel, va a evitar la humedad, ¿no? Y que se siga haciendo más lesiones. Entonces, a eso se refiere con pasta, ¿ya? Y eso nosotros podemos diferenciarlo de las pomadas. Las pomadas pueden ser un poquito, son blandas, pero demoran en absorberse, ¿no? Pero se absorben al final. Después tenemos las cremas. Las cremas vienen a ser un tipo de pomadas en forma de emulsión y de consistencia más fluida que las pastas o las pomadas mismas,
¿Qué significa? Que en este caso tú friccionas, extiendes la crema y al final se va a disolver y nuevamente va a quedar la piel como si nada, ¿no? Como si no le hubieras echado nada, ¿no? Entonces esas vienen a ser las cremas. Los geles o jaleas es una suspensión de pequeñas partículas inorgánicas en un líquido y grandes moléculas interpenetradas en un líquido. ¿Qué quiere decir? Que esto va a tener una consistencia más espesa, ¿no? Son mayormente transparentes porque están en un líquido, así como el alcohol en gel. El alcohol en gel, mientras está dentro de su envase, es gelatinoso, por eso se le llama gel, geles, ¿no? O jaleas. Es como si fuera una mermelada, es como si fuera una gelatina, ¿no? Que no ha cuajado. Entonces, esta, al estar dentro de su envase, tiene esa consistencia. Pero cuando nosotros lo colocamos en nuestro cuerpo y por la temperatura, se disuelve completamente e inclusive se evapora, ¿no? Esos son los geles o jaleas. El emplasto. El emplasto se utiliza a modo de apósito en la piel, o sea, se pega como si fueran los parches, pero no es igual, no es igual. Tiene una preparación especial que se va a absorber en la piel. O sea, es como si tuviera una crema dentro o en la superficie de ese parche, ¿no? Por ejemplo, tenemos el emplasto térmico para los dolores a nivel de la zona lumbar, ¿ya? Se pega, claro, la parte externa viene a ser un pegamento, pero lo que tiene contacto con la piel viene a ser una, una crema que se va a ir absorbiendo a través de la piel. Listo. Esas son las formas farmacéuticas semisólidas. Acuérdense, igualito, hasta donde estamos llegando, ¿no? Un ejemplo de pomada, un ejemplo de pasta, un ejemplo de crema, un ejemplo de gel, un ejemplo de emplasto. Muy bien. Pasamos ahora a la forma farmacéutica líquida. La forma farmacéutica líquida viene a ser aquella en donde es netamente pues líquido, ¿no? El vehículo es líquido completamente. Vamos a ver cuáles vienen a ser estas formas farmacéuticas líquidas. Por ejemplo, tenemos las soluciones. Las soluciones son sustancias químicas disueltas en agua. ¿Para qué? Para uso interno o externo. Si son usadas en la piel, se les llaman lociones. Ojo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, si esta solución se utiliza en la piel, se llama lociones. Si se utiliza por vía rectal, se llama enemas. Si se utiliza por nebulizaciones, se le conoce como gotas, ¿ya? Y si es para el ojo, colirios. Pero todas estas son soluciones, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de solución. Este es la solución acuosa de yodo, ¿no? Que se utiliza mayormente para las heridas, o sea, en la piel. Es una loción, ¿no? Es una loción. Esta también es una loción, el Clean Clear, que se utiliza pues para lo que es de repente para, para la dermatitis, ¿no? Para la inflamación de la piel. Es una loción, ¿ya? Y hay varios tipos de soluciones, ¿ya? Entonces recuerden, si es para la piel se llama loción, si es para utilizarlo como enema, para la vía rectal, perdón, se le conoce como enema.
Y en el caso de que sea para nebulizaciones, se le conoce como gotas. Es la famosa solución salina. Eso. Y para el ojo, los colirios, ¿no? Las gotitas que se utilizan para poder hidratar la conjuntiva del ojo. Listo. Tenemos las aguas aromáticas. Dentro de lo que son las aguas aromáticas, tenemos lo que es el agua destilada, saturada en aceites esenciales y preparada por destilación de plantas o esencias con agua destilada. Más claro, a ver, vamos a ver, ¿cuáles son los componentes de estas aguas aromáticas que también se utilizan desde el punto de vista medicinal? ¿Qué componentes tienen? Tiene agua destilada. El agua destilada viene a ser un agua libre de microorganismos. ¿Qué más tiene? Tiene aceites esenciales, ¿ya? O sea, tienen aceites esenciales, por ejemplo, de plantas, de algunas flores, ¿no? ¿Y cómo se obtiene ese aceite? Por destilación de la planta. O sea, esa planta se hierve y después gota a gota, destilándose, se va a obtener una pequeña cantidad. O sea, como decir la esencia, ¿no? La esencia de esa planta. Y eso es lo que se le va a agregar al agua destilada. Por ejemplo, aquí tenemos, ay, disculpe. Tenemos varios ejemplos. La primera, que sí deben de haberla escuchado bastante, el agua de Florida. No sé si de repente a las abuelitas, a los papás, en otros lugares han escuchado el agua Florida. ¿Han escuchado? ¿Saben para qué sirve el agua Florida? Para la buena. Pero mal viento. Claro, para el aire, dicen, ¿no? ¿Y qué cosa manifiestan cuando la persona tiene esto? ¿Qué manifestación o qué dolencia tienen cuando les da aire? Un dolor de cabeza, Ajá, malestar, cansancio. exacto. Entonces el agua florida lo utilizan para eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se colocan en la frente, con paños humedecidos de esta agua florida, también inhalan el olor, ¿no? Valga la redundancia, para poder, pues, evitar todos esos malestares, ¿no? Esos son los aceites aromáticos. Después también tenemos la de rosa, la de ruda, ¿no? Todo eso, palo santo. Existen muchas, muchas, muchas. Estos son algunas nada más que tienen propiedades, pues, curativas o por lo menos sintomáticas, ¿no? Esas son las aguas aromáticas. Muy bien. Y tienen un olor bastante fuerte, bastante característico. Las inyecciones. En el caso de las inyecciones tenemos, es un preparado líquido, puede ser una solución, suspensión o emulsión. A ver, vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que las inyecciones ya pueden venir líquidas, ya preparadas directamente, líquidas. Hay otras que vienen en suspensión. ¿Qué significa suspensión? Que están primero en polvo. Ojo, están en polvo, pero se le tiene que agregar líquido para poder inyectarlo. Eso viene a ser la suspensión. Cuando viene en polvo y se disuelve para poder convertirlo a líquido. Muy bien. Puede venir en un vehículo acuoso, aceitoso, estéril y se emplea por vía parenteral, o sea, a través de un inyectable, ¿ya? A través de una aguja y su jeringa. Ahora, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos la consistencia de los fármacos? Vimos que podían ser acuosos, podían ser aceitosos o lechosos, ¿no? Y a eso se refiere el vehículo. Pueden ser acuosos o aceitosos. Muy bien. En ocasiones son fármacos sólidos, en polvo, a las que se les agrega un vehículo en el momento que se va a
ocupar. Por ejemplo, la penicilina, ¿no? La penicilina viene en polvo, pero nosotros le agregamos un vehículo acuoso, o sea, viene con su ampolla, ¿no? Puede ser agua para inyección, agua estéril, y esas son las que les vamos a agregar para poder disolver. Pero, ¿en qué momento se disuelve? No se disuelve con anticipación, sino que se disuelve solamente en el momento que lo vamos a aplicar, ¿ya? Las inyecciones son envasadas en diferentes formas. Tenemos las ampollas de una sola dosis, tenemos los frascos ampollas o viales de varias dosis, los frascos de vidrio, recipientes de plástico, de polietileno, por ejemplo. Miren aquí. ¿Cómo pueden venir estos inyectables? A ver, vamos a acercar. Por ejemplo, estas vienen a ser inyectables, ya vienen preparadas y están líquidas. Miren, fíjense, ya está solamente para poder colocarle la aguja, quitarle el aire e inyectar, nada más. O sea, ya prácticamente ya está preparada. Ni siquiera viene en ampolla, viene directamente ya en su jeringa. Tenemos también en envases de polietileno. Miren, así, ¿no? Vienen ya en plástico y es mucho más fácil abrirlo. Se abre aquí de esta parte y la ventaja es que al momento de aperturarlo no te vas a cortar porque es plástico, es polietileno, ¿no? Pero la desventaja es que como es plástico contamina, ¿no? O sea, tiene su ventaja y su desventaja. Después tenemos los que vienen en una sola dosis, así por ejemplo en ampollas, ¿no? Ampolla que es de vidrio. Y esta de aquí que viene a ser, a ver, yo les pregunto, ¿se acuerdan en la clase anterior que nosotros vimos? Viene a ser vial o viene a ser frasco ampolla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vial o frasco ampolla? No, no es vial. Vial es aquella que viene en, a ver, un ratito, que toda su, que todo su envase, o sea, toda la tapa es de metal, ¿no es cierto? Todo esto es de metal. Y nosotros tenemos que abrirle esta parte interna que hay una redondelita, ¿no? En donde nosotros pues vamos a descubrir o vamos a ver el jevecito para poder ingresar la aguja. Ese es el vial, ¿no? Ahora, este frasco ampolla, ¿por qué? Porque tiene su tapa de jeve y es mucho más fácil de abrirlo. Solamente levantan la tapa y ya está ese agujerito donde está el jeve para poder ingresar la aguja. Muy bien. Su audio está apagado. Ay, discúlpenme, no me había percatado. Ya, entonces, lo único que no me escucharon fue lo de los jarabes, ¿verdad? Anteriormente me explicó, estaba explicando sobre las ampollas, lo que tienen las tapitas. Ah, ya, Y eso sí me escucharon. sí, Ah, ya, ok. Entonces de los jarabes, muy bien. Los jarabes también pertenecen a las formas farmacéuticas líquidas, ¿no? Y es mucho más fácil de administrarlas, especialmente en los niños y en los ancianos. Aunque también hay jarabes que son destinadas para adultos, ¿no? Como por ejemplo los antiácidos. Esos también.
pero la diferencia viene a ser en la concentración de azúcar. Hay algunos que son muy, muy dulces y esto va a ayudar a que los niños pues lo puedan pasar más rápido, ¿no? Existen muchos tipos de jarabe de diferentes colores. Hay algunos que son transparentes, otros que son marrones, otros que son pues rojos, ¿no? Como el paracetamol. El paracetamol tiene un color rojizo. Hay otros que tienen un color un poco como si fuera óxido, así ligeramente amarillo. Pero algunos, como les digo, algunos tienen mayor concentración de azúcar que otros, ¿no? Listo. Esos vienen a ser los jarabes. El mucílago. El mucílago viene a ser un tipo de medicamento también líquido, pero es un poco más espeso. Es una solución coloidal acuosa. Coloidal significa espeso, como si fuera una, así ustedes han visto, como si fuera una goma, ¿no? Como si fuera una solución gomosa. Es más viscosa. Por ejemplo, ustedes cuando remojan, hay una semilla que ustedes remojan y que elimina una sustancia gomosa. ¿Cómo se llama eso? Esa semilla. Que la utilizan muchas veces en los emolientes. Que ayuda a proteger la cubierta del estómago. Ahí está, más datos. ¿Cómo se llama? Es chiquitito. Es parecido al anís. Mm, ¿Cómo se llama ese? Es bastante, bastante conocido. ¿Cómo dicen? ¿Cómo? ¿Puedo repetir su pregunta? Allá. Hay una semilla que cuando ustedes la remojan y que se utiliza en los emolientes, elimina como una especie de sustancia gomosa. Ah, ya, la chía No, y claro, aparte de la hay, chía, hay otra. hay otra, y no sé también. Ajá, muy bien, la linaza. Por ejemplo, para que se den cuenta, ¿no? Para que tengan una idea cómo es el mucílago. El mucílago viene a ser un medicamento así, con esa consistencia, como esa sustancia gomosa que elimina la linaza, así, ¿no? Ese es el mucílago, pero tiene pues sus efectos terapéuticos también. Tenemos mucílago de chía, ¿ya? Tenemos mucílago de aloe vera. Ustedes saben que en cada hoja de la sábila tiene dentro ese contenido también viscoso, que es el aloe vera, ¿no? También se utiliza. Ese es mucílago. El de la misma linaza también, ¿no? Las emulsiones. Las emulsiones vienen a ser mezclas de pequeñas gotitas de un líquido en otro líquido, en el cual el primero es insoluble. Pueden ser de dos tipos, de aceite en agua o de agua en aceite. O sea que pueden tener una consistencia acuosa o pueden tener una consistencia aceitosa, ¿no? Esa viene a ser la emulsión. Un claro ejemplo de emulsión viene a ser la emulsión de Scott. La emulsión de Scott se obtiene especialmente del hígado del pescado, ¿no? Es multivitamínico. Claro, lleva un proceso, pero tiene un sabor bastante peculiar, ¿no? Por eso es que ahora le han agregado otros conectivos, como por ejemplo el sabor a naranja, para que pueda pues ser más tolerable, ¿no? Pero antes no tenían sabor, era
totalmente, mm, totalmente desagradable, ¿no? Su sabor. Era bien feo. Listo. Entonces, esos vienen a ser las emulsiones. También viene a ser como un tipo jarabe, pero es espeso, ¿no? Esas vienen a ser las emulsiones. Tenemos la suspensión. La suspensión en el caso de la suspensión viene, como les dije, en polvo, ¿no? En polvo completamente. Y estas emulsiones estas suspensiones tienen que disolverse, ¿ya? Es un preparado líquido porque al final se va a convertir en líquido. Es de aspecto turbio o lechoso, como ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? Por ejemplo, el fluconazol. El fluconazol viene en polvo, pero se le agrega agua para poder disolverlo y se convierte en una sustancia lechosa. Es utilizada mayormente en pediatría y en geriatría, pero hay que saber cómo es que se prepara. Ojo, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, aquí dice la forma correcta cómo se debe preparar, ¿no? A ver, vamos a ver. Ustedes van a ver que en los medicamentos en suspensión, así se llama, medicamentos en suspensión, viene una marca. Por ejemplo, en la etiqueta habrán visto de la siguiente manera, una rayita y una flecha, ¿no? ¿Qué indica? Que hasta ahí se tiene que llenar de líquido. ¿Por qué? Porque si tú le agregas más de lo normal, más de esta marca, de este límite, se va a disolver la dosis. Y si tú le echas menos, más bien por el contrario, se va a concentrar. Listo, tiene una marca. Puede ser en la misma etiqueta, hay que buscarlo, o si no, puede ser, por ejemplo, que esta marca venga como un relieve en el mismo frasco. O sea, viene como una línea gruesa, ¿no? En el mismo frasco. Y eso indica que hasta ahí tienes que llenar de líquido. Muy bien. ¿Qué es lo que tienes que hacer con esta suspensión? Con esta suspensión, tú tienes que primero agitarlo. ¿Para qué? Antes de disolverlo, tienes que agitarlo cuando lo sacas para que se desprenda todo el contenido de las paredes. ¿Por qué? Porque si no lo agitamos antes y le echamos el agua, a veces se forma como unos grumos, ¿no? O se queda pegado a las paredes del frasco. Entonces, primero es importante pues removerlo. Hay que voltearlo, hay que agitarlo, ¿no? Y comprobar verdaderamente que ya no tenga ninguna adherencia del contenido a las paredes interiores del frasco. Después, ¿qué se va a hacer? Nosotros colocamos en una superficie plana este frasco, este envase, y le vamos a llenar de agua, lo vamos a verter de agua. Le echamos el líquido hasta la marca que nos indica. Listo, hasta ahí. Por eso es necesario que nosotros lo coloquemos sobre una mesa, sobre una superficie que sea plana. Listo. Una vez que ya hemos hecho esto, que ya lo llenamos hasta aquí, hasta este punto, de nuevo vamos a agitar. Agitamos, golpeamos con nuestra palma de la mano, ¿no? El frasco, empezamos a moverlo, a rodarlo entre las palmas de nuestras manos para que se disuelva. Listo, lo agitamos agarrando bien, porque algunas suspensiones vienen en frascos de vidrio. Hay que tener cuidado. Listo. Una vez que ya hemos agitado durante un tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente lo vamos a colocar el envase en una superficie plana, en la mesa. Ya, lo volvemos a colocar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros hidratamos o cuando le echamos agua o líquido a esta suspensión,
esta suspensión, este polvo lo absorbe, ¿no? Y a veces no va a quedar a este nivel el líquido, sino que de repente queda aquí, más antes, ¿no? Más antes queda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Quedó aquí. Y queda todo este trayecto, queda todo este espacio sin líquido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a volver a verter agua. Le echamos para poder completarlo, ¿no? Listo, le completamos aquí. Y ahora sí, ahí después de haber completado por una segunda vez, nuevamente lo agitamos para que pueda juntarse, para que pueda unirse el líquido con el medicamento. Y ahí sí, ya, y hacemos una tercera y última comprobación. Y ahí sí, ya pues queda, ¿no? Lo que es la preparación de esta suspensión. Ojo, en la primera instancia no podemos, porque a veces algunas mamás piensan o algunas personas piensan, si ya sé que de todas maneras va a faltar, entonces le voy a agregar, pero le agregan un aproximado. Y después cuando se dan cuenta, está por encima del nivel. No, ya disolvieron demasiado la dosis, la concentración. Ya no, ¿no? Entonces siempre hay que darnos ese trabajo en el caso de las suspensiones, ¿ya? Muy bien. Los colirios. Ya, me quedo en los colirios nada más. ¿Recuerdan que los colirios eran soluciones? Listo, son soluciones acuosas, ¿no? Pero que específicamente son aplicadas en la conjuntiva del ojo, que son aplicadas o son dirigidas para vía oftálmica. Estos, a ver un momentito, por favor. Listo, entonces, como les decía, en este caso, bueno, los colirios, ¿no? Son preparados líquidos constituidos por una solución acuosa destinadas a ser administradas en el ojo, pero hay que tener ciertas precauciones donde nosotros lo vamos a aplicar y eso, bueno, ya lo vamos a ver cuando les toque lo que es la vía oftálmica, ¿no? Los colirios pueden ser de diferentes formas, puede ser o tiene diferentes funciones. Uno, para poder hidratar la conjuntiva del ojo cuando la persona tiene el ojo seco, ¿no? Se puede utilizar como gotas antibióticas cuando la persona tiene una infección en el ojo también. Se puede utilizar, por ejemplo, para la presión del ojo, para disminuir la presión del ojo. Es así como la presión arterial, pero en este caso, pues solamente se da en la vista, ¿ya? Listo. Entonces, esos vienen a ser los famosos colirios. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Listo. El día lunes todavía no les voy a tomar examen de este tema porque obviamente no lo hemos finalizado, pero sí vamos a hacer una práctica así parecida a la que hicimos en lo que es nombre genérico, nombre comercial, parecido,
Pero en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la práctica? La práctica va a ser que ustedes me van a mencionar si es que el medicamento que yo les estoy poniendo, primero, qué tipo de forma es, si es líquida, si es sólida, si es semisólida, ¿no? O si es gaseosa. Ustedes me van a decir, ah, ya, es líquida, ya, por ejemplo. Y después les voy a preguntar qué tipo por qué tipo de vía se administra, ¿no? Ya, bueno, eso ya lo vamos a hacer la próxima semana para poder avanzar, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Por lo pronto, me van a ir buscando los ejemplos, como les decía, de las formas farmacéuticas sólidas y de las formas farmacéuticas semisólidas, nada más. De las líquidas no todavía porque no lo hemos finalizado, ¿ya? Entonces ahí lo voy a poner en el Classroom para poder, para que ustedes puedan ir enviándolo. Van a tener plazo hasta el próximo viernes para poder realizarlo. Ya, no tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Entonces, con esto finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos. Que tengan bonito fin de semana. Se les espera ahora en la noche para que puedan ingresar. La invitación ya está dada. Y bueno, que tengan un bonito día. Que tengan Miss, bonito fin de semana. Sí, dime. Miss, disculpe, ¿me puede considerar en su asistencia? Es que llegué, entré un poquito tarde porque no había red desde la mañana. Ya, ok, muy bien. ¿Alguien más que falte su asistencia, por favor? Miss, una consulta. Los exámenes, Miss, ¿cuándo lo vamos a saber nuestras notas? Ah, ya, el día lunes les digo, ¿ya? Sus notas. Sí, Miss, gracias. Listo, ok. Muy bien. Listo, entonces nos encontramos el día lunes, ¿ya? Que tengan muy bonito fin de semana. De igual forma, mis hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Muy bien.